Que el Señor les bendiga. Por favor, pónganse de pie, vamos a leer la palabra. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por esta noche. Te ruego que los que vienen en camino lleguen pronto para agregarse al estudio. A los que estamos aquí, danos sabiduría para asimilar tu palabra, para ser enseñados por tu Espíritu Santo. Y Señor, que seamos no solamente oidores, pero también hacedores de tu palabra. Muchas gracias por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a seguir estudiando Efesios. Esta carta es muy interesante porque es muy correctiva para todos nosotros, no solamente para los efesios de aquel tiempo, sino que es para nosotros. La palabra siempre se actualiza. Dice en el capítulo 5, vamos a empezar en el verso 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Este es uno de los temas más difíciles de tratar en la iglesia, no en Visión de Fe, sino en la iglesia de todos los tiempos. Porque como hablamos en otro estudio anterior, no sé si usted se recordará cuando hablamos de que el evangelio es contracultura. El evangelio siempre, donde se va a predicar el evangelio, la cultura de cualquier país va a chocar con el evangelio. Por eso, una buena mayoría de cristianos o de evangélicos buscan congregaciones donde no se les predique el evangelio, sino que se les den palabras, como hablábamos con Luisito, palabras de fe, palabras de motivación, etcétera. Pero cuando se predica el evangelio de Cristo, va a haber un choque, va a colisionar. Por muchas maneras, por muchas formas, porque la cultura es algo que nosotros traemos de la sociedad, desde niños. Entonces, Pablo a los Efesios, cuando visitó esta iglesia, se dio cuenta que se estaban convirtiendo muchas personas, hombres y mujeres, que venían de un paganismo religioso. En aquel tiempo la cultura no era como la nuestra, que tenían redes, celulares, televisión. La cultura de aquel tiempo era más que nada un paganismo griego y romano. Por eso es que tenemos que estudiar ese trasfondo cultural para poder entender las cartas de Pablo. Porque Pablo, por ejemplo, habla tanto del paganismo, del pecado, de la lujuria, la lascivia, la concupiscencia. Por ejemplo, si me permiten, en el capítulo 5 siempre, en el verso 3, que no quise tocar ese tema por respeto a los niños, dice en el verso 3 del capítulo 5, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Porque lógicamente los que se estaban convirtiendo a Cristo traían este tipo de cultura, pero no era una inmoralidad vulgar, era porque ellos en su paganismo practicaban estas cosas: inmoralidad, impureza, que lleva a la avaricia.
Eso ni siquiera se debiera hablar, dice Pablo, entre ustedes, porque son santos. Eso quiere decir que el lenguaje que usaban ellos era un lenguaje cultural. Por cultura hablaban de esas cosas. Y Pablo los corrige. Por eso es que esto no lo voy a tocar, como repito, porque es demasiado susceptible hablar de esto. No porque no pueda, no debo hacerlo. Aunque en alguna ocasión vamos a tener que estudiarlo. Porque uno de los problemas de estudiar la Biblia o de estudiar el Evangelio es que hay temas que son bastante susceptibles por la forma en que Pablo lo enfoca. Y repito, porque tenemos que entender qué cultura se movía en aquel tiempo. Hablaba con un pastor o con unos hermanos en algún momentito que el Señor me hacía, porque yo le pregunto al Señor, ¿por qué me has puesto a estudiar esta carta? ¿Por qué? Y el Señor me dice, porque Pablo no tuvo ningún conflicto espiritual ni personal de tocar estas cosas, porque él está hablando con gente griega convertida al Evangelio. Y entonces me dijo el Señor, te voy a poner un ejemplo. Si el Nuevo Testamento se escribiera dentro de 100 años, los que lean dentro de 100 años el Evangelio, me decía el Señor, ¿qué lenguaje van a encontrar? Por ejemplo, en un diálogo interno con Dios me decía, imagínate que Pablo viene y escribe dentro de 100 años a la iglesia que está en El Salvador y dice, Pablo, a la iglesia de Cristo Visión de Fe, ustedes tengan mucho cuidado con estar persiguiendo la sociedad, consumiendo churros, chuco y toda la cosa. La pregunta, ¿lo entendería quien lea eso dentro de 100 años? No. ¿Por qué dice usted que no? Porque es una cultura de hoy. Pablo a la iglesia de Cristo Visión de Fe. Padres, tengan mucho cuidado con permitir que sus hijos practiquen y tengan redes dentro de 100 años. Enfocado para hoy, estudiando esa carta dentro de 100 años. ¿Qué se preguntaría la gente? ¿Qué es eso de redes? ¿Será que eran pescadores? ¿Qué es eso de chuco? ¿Qué es eso de churros? Entonces, ¿qué tendrían que estudiar? Tendrían que ir a la arqueología para que los arqueólogos que estudian la tierra y todo lo que hay se dieran cuenta, porque la arqueología confirma la Biblia. Encontrarían pedacitos de churros ahí y los examinan. Una harina frita con aceite. Esos son los churros. El chuco, encontraron un cuenco ahí de barro, ya lleno de tierra, pero al limpiarlo se dieron cuenta que era atol de maíz. El chuco es atol de maíz. Eso explicarían. Eso estamos haciendo nosotros. Por eso es que nosotros, si no estudiamos la cultura de este tiempo, no vamos a entender. ¿Por qué Pablo le dice a los Efesios, verso 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor? Porque recordemos que las mujeres efesias eran adoradoras de una diosa que les habían inculcado desde niñas, que ellas tenían el poder, que ellas eran independientes, que ellas podían hacer con ellas lo que quisieran, porque todo estaba relacionado con la diosa que gobernaba en aquel tiempo. Entonces estas mujeres se están convirtiendo a Cristo. Llegan a la iglesia de Cristo, pastoreada por los apóstoles, por Tito, por Timoteo, por Erasto, todos los apóstoles que Pablo había puesto como pastores, y tenían un problema. ¿Cómo hago para enseñarle a estas mujeres que en el Evangelio de Cristo es diferente? Que aquí no se puede vivir con esa cultura.
Porque imagínense una mujer de 35 años convirtiéndose a Cristo, que desde niña le dijeron que el hombre no valía nada. Póngale 35 años con esa insistencia, lógicamente se convierte a Cristo y miran a los hombres como objetos. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está aquí. Entonces llega Pablo y empieza a normar. Empieza a hablar lo que Dios le revela, porque esto que estamos leyendo aquí no está en el Antiguo Testamento. Esto es pura doctrina paulina, para normar a la gente que se va a convertir a Cristo en todos los tiempos. Ahora resulta que venimos al tercer siglo, en el 2024, y viene una señora acostumbrada a hacer su voluntad, que desde chiquita su mamá le enseñó: mira, mija, los hombres no sirven, no valen aquí que allá, se convierte a Cristo. ¿Cómo va a venir a Visión de Fe? Ustedes que ya están adelantadas, que ya han aprendido palabra, la mirarían rara. Que venga una muchacha, de las que se convierten ahora, con el pelo corto, rasuradas de un lado para otro y toda la cosa, las van a ver raras. Y entonces, ¿cuál sería la obligación del pastor? Volver a enseñarle: las mujeres tengan el pelo largo, porque el pelo les va a servir, o el cabello les va a servir de velo, por causa de los ángeles. ¿Lo va a entender esa muchacha? No. Eso es lo que pasaba aquí. La única ventaja de aquí, de Efesios, es que esta era la única iglesia en este lugar. Recordemos que estamos hablando de todo el territorio de Asia. La iglesia más cercana a Éfeso estaba en Galacia, estaba como a 150 kilómetros de distancia. ¿Quién va a ir? Entonces, ¿qué le quedaba a la gente que se congregaba en esta congregación? ¿Qué le quedaba? Obedecer. Cosa que para nosotros ya no es posible. Ya no es posible. Excepto los que realmente amen la palabra y quieran ser transformados, pero lleva un buen tiempo porque el alma se rebela contra lo que le hemos estado dando por años. Ese es el problema. Entonces, cuando Pablo dice: las mujeres estén sometidos a sus propios maridos, tiene que ser Pablo muy directo para que estas mujeres no se sometan a cualquier hombre. ¿Por qué? Ahora vamos a verlo. Pongamos atención. Pablo está enseñando a los efesios, y por extensión a nosotros, que debemos someternos unos a otros, como estamos hablando en el verso 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ahí empieza el mensaje. Lógicamente las mujeres arrugan la frente. ¿Cómo me voy a someter yo a los hombres? ¿Cómo voy a someterme a mi marido si desde chiquita mi mamá me ha dicho que no? Porque recordemos que en este momento de la historia los matrimonios eran mixtos. No como hoy que en nuestras congregaciones se recomienda que las muchachas se casen con cristianos. Y los padres tendrían que ser muy crueles, muy ingratos para permitir que una de sus hijas tenga relación con un gentil. Sería muy, muy ingrato, porque sabe perfectamente que el incrédulo no le va a tratar bien a su hija, no la va a honrar hoy. Pero en aquel tiempo, recordemos, en aquel tiempo, cuando toda esta gente vive en el sistema, en la cultura griega, entonces se casaban con romanos, se casaban con griegos, se casaban con hititas, con todas las tribus que menciona Pablo en Romanos. Era una mezcolanza. Eran dos culturas diferentes. Y vienen los dos de repente y se convierten a Cristo. Y tenemos en esta iglesia una diversidad cultural difícil de manejar. Porque las mujeres jalaban por un lado y los hombres jalaban por otro.
Entonces, lo primero que Pablo está diciendo es: sométanse unos a otros. Y un hombre guerrero, porque en aquel tiempo no eran licenciados ni abogados, eso quedaba para los romanos, pero los griegos eran filósofos y posiblemente eran obreros, pero menospreciaban a la mujer. Ahora viene Pablo y le dice: sométete a tu esposa. Eso fue un choque, como hoy. Hermana, no se ponga pantalón, hombre, va a parecer, ya va. Porque desde chiquita me he puesto pantalón, porque cuando voy al colegio me piden que lleve pants, cuando voy a una excursión, no, aquí no me gusta. Pero en este tiempo no había nada de que aquí no me gusta, porque ¿a dónde me voy? Y como el asunto era que aquí todo era local, alguien no llegaba a la iglesia, ¿qué pasaba? Lo iban a buscar. Por eso cuando Pablo le ordena a aquella iglesia, a ese que está, a los corintios, ese que está en ese pecado, échenlo, sáquenlo, para que la tristeza lo convierta realmente en un hombre santo. En la segunda carta que dijo, ahora vayan a traerlo. ¿Dónde vivía entonces? Por ahí cerca. Y allá andaba los sábados, que era el día de culto, porque recordemos que aquí en este momento todavía el culto general era el sábado. Entonces, lógicamente, el sábado el pobre muchacho andaba ahí vagando, no tenía dónde ir. ¿Por qué? Porque solo una sinagoga había por ciudad. Entonces que Pablo dice, ahora vayan a traerlo, perdónenlo, porque yo ya lo perdoné, pero ahora vayan ustedes. Pero hoy se va alguien de la iglesia, ¿dónde lo encontramos? Si es que lo vamos a buscar, que difícilmente lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en otra cultura, en otro tiempo. Entonces, cuando Pablo está diciendo, sométanse unos a otros, pero no lo deja a discreción de la gente, porque empieza por el principio, el matrimonio. Por eso dice, y las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ok. Tenemos que saber que la cultura machista que invadió la iglesia empoderó al hombre para no solo subyugar a la mujer, pero también para sojuzgarla, humillarla y hacerla su esclava. Claro, estamos hablando de los incrédulos que se estaban convirtiendo al evangelio. Para ellos fue bastante difícil dejar la cultura machista que traían. Recordemos que los hombres de este tiempo eran hombres rudos, eran guerreros, eran preparados. Los griegos, por ejemplo, los griegos educaban, en otra clase lo vamos a ver, educaban muchísimo a sus hijos varones en ejercicios, en disciplinas, porque esperaban que un día pudieran llegar a ser gobernadores de una ciudad. Ese era el fin. Hoy los padres educan a sus hijos para que sean ingenieros, abogados, arquitectos, para lograr un futuro para ellos. En aquel tiempo era el ejercicio físico, porque se esperaba que fueran hombres preparados para defender su ciudad, porque en este tiempo eran ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propio ejército. Era lo que los griegos le llamaban las polis. Bueno, entonces estos hombres que se están convirtiendo eran hombres rudos, hombres preparados para la guerra. Por eso es que la lucha grecorromana que se practica todavía en las Olimpiadas, de ahí trae su origen. Era algo que ellos practicaban desde niños, preparándolos para el futuro. Y viene ahora Pablo y le dice a ese hombretón así, luchador, fuerte, que se someta a su esposa. ¿Se imagina usted eso? Si hubieran habido 10 iglesias ahí, ¿qué hubiera pasado con los hombres? Se van. ¿Ya? Se van. ¿Cómo pretende este pastor que yo me someta? Pero como no había, entonces el evangelio chocó contra esa cultura. Es por eso que Pablo está corrigiendo ese sistema de valores.
enseñando que ambos deben someterse en sus respectivos roles. Pero empieza por la mujer casada. ¿Por qué? Para hacer valer los principios divinos. Es un principio divino que la mujer se sujete a su propio esposo. Es por eso que Pablo dice que no nos emborrachemos con el vino. Por eso en uno de los estudios pasados dijimos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Ahí aprendimos que el vino de la sociedad, de la cultura, embrutece los sentidos, no deja poner atención a la palabra. Entonces Pablo, que se da cuenta que muchos matrimonios eran mixtos, en el cual uno de los dos no era creyente, le dice a la mujer que se someta a su esposo. Por eso en Corintios usted va a encontrar que dice, si tu marido no es creyente y quiere separarse, déjalo. Que tú no estás llamada a esclavitud. Le dice a la mujer corintia. ¿Por qué? Porque la mujer griega estaba casada posiblemente con uno de estos machistas, incrédulo. Aquí tenemos ya una lección social y legal. El divorcio siempre tiene que empezarlo el incrédulo, no la creyente. Por eso Pablo enseña, pero tú permanece fiel, porque ¿qué sabes si lo vas a convertir a Cristo? Cuando la mujer es creyente. Pero si él no consiente vivir contigo, déjalo. Ahí estamos aprendiendo que la separación de un matrimonio tiene que ser única y exclusivamente cuando el cónyuge no es creyente. Ahora, hoy puede ser que la mujer no sea creyente y el hombre sí, o viceversa. Entonces, lo voy a repetir, es por eso que en otro lugar dice que si el incrédulo quiere separarse, que lo haga. Pero notemos que es el incrédulo el que debe iniciar el proceso de separación, no el creyente. Ahora la pregunta, ¿qué dijeron los apóstoles? Señor, pero entonces no conviene casarse. ¿Y qué dijo Jesús? Es que esto no lo entiende nadie, a menos que sea por el Espíritu. Esta carta que estamos estudiando, Efesios 5, está escrita para los creyentes, los temerosos de Dios, no para los que no creen. Por eso es que si aquí hubiera algún incrédulo, esto lo hace correr, se va. Él no quiere saber nada de someterse a su esposa. Él no está interesado en aprender eso. ¿Por qué? Porque lógicamente él no cree en el Evangelio, en la palabra de Dios. Porque por lógica el incrédulo que rechaza estas ordenanzas de parte de Dios, poco a poco se va quedando solo, se aísla poco a poco. Si un hombre está pasando problemas en su matrimonio, su deber es buscar la ayuda necesaria para resolver lo que esté afectando a ambos. Es el hombre, porque dice que el hombre es la cabeza del cuerpo, la cabeza de la mujer. Lamentablemente, y la experiencia lo enseña, cuando el matrimonio ya está a punto de colapsar, es la mujer la que busca ayuda, no el hombre. No el hombre. Incluso muchos hombres se niegan a recibir consejo, porque son machistas por herencia. Pero también dentro de la iglesia hay hombres tan machistas, repito, que caen en el papel del incrédulo. No acepta someterse a su esposa en lo que debe hacerlo. Quiere decir que ese hombre que está en la iglesia no es cristiano, está en la iglesia, pero no es cristiano porque no acepta el consejo que la palabra nos está diciendo. En la práctica, ¿qué implica la palabra subordinación o someterse? Primero es un orden divino, o sea, aunque no nos guste y aunque no le guste a alguien, yo tengo que someterme a mi esposa en algunas circunstancias. Eso de hecho ya parece un guacalazo de agua fría. ¿Por qué? Porque no estamos enseñados así por la cultura. No estamos enseñados. Desde chiquitos le han dicho a mi hermana mayor, atienda a su hermanito, sírvale café a su hermano, hágale esto a su hermano. Y el niño viene creciendo con el paradigma de que la mujer es su servidora. Viene a Cristo y se le rompe ese paradigma.
Ahora viene, la hija creció como consentida de que todo se lo hacían, la mamá la atiende, la lava, le plancha, le hace la cama y toda la cuestión, y ahora viene Pablo y le dice, usted mujer sométase. ¿Cómo? ¿A cuente qué? Si mi mamá todo me lo hacía, es más, mi hermano me servía. Entonces, lógicamente, trae ese paradigma y cuando el evangelio se predica, no, eso no es de Dios. Pero mire, aquí está escrito, sí, eso dice ahí, pero yo creo que no. Ahí está ya. Ese es el incrédulo, que no quiere creer. Entonces, primero porque es un orden divino. Veamos Génesis 1:28. Vamos a ver algo interesante. Génesis 1:28, ¿qué dice? Aleluya. Y los bendijo Dios y les dijo, vea el orden divino. Aquí vamos a hablar algo que aquí ya es conocido. En la carta a los tesalonicenses, me gusta cómo Pablo inicia cada capítulo. Cuando lo estudiemos lo vamos a ver más profundamente, pero dice, porque vosotros hermanos sabéis. Luego dice, porque vosotros hermanos conocéis. Eso quiere decir que Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses cosas que ellos ya saben. Igual sucede aquí en Visión de Fe, ustedes ya saben. Así que no se pueden extrañar. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese es el orden divino para el matrimonio. Porque estamos hablando de Adán y Eva. Y los bendijo Dios. Ahora, por favor, ayúdeme y examinemos el orden divino para que vea cómo hoy, por no enseñar esto y por cumplir los mandatos de la sociedad y por beber del vino del mundo, ese orden ya no se está obedeciendo. Empecemos. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios dio? Léalo. ¿Cómo cuesta, verdad? Sed fecundos. Sed fecundos. Y multiplíquense. Primero, tengan hijos. Sonríe, a Cristo le amo. Tengan hijos. No dice tengan chuchitos, tengan perritos, tengan loritos. Tengan hijos. ¿Dónde está ese orden hoy? Pregunto. Ya se rompió. Se rompió en dos sentidos. Uno, la mujer ya no quiere tener hijos hoy. ¿Por qué? La pregunta, y fue una pregunta muy interesante que aprendí, ¿por qué no tuvieron hijos dentro del huerto? No que hasta después del pecado. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Eva torció por consejo de Satanás, por el vino que bebió, torció totalmente el programa divino. ¿Dónde está? Vamos a ver, sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. El tercer mandamiento, ¿cuál es? Ejerced dominio sobre los peces, sobre las aves y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Pero qué dijo Eva? Dentro del huerto, porque eso está dentro del huerto. No, primero conquistemos. Aquí va a doler, pero tengo que ser sincero. Primero conquistemos. ¿Conquistemos qué? Conquistemos nosotros, Adán. Primero déjame desarrollarme. Primero déjame hacer mi licenciatura. Primero déjame sacar mi carrera, mi universidad, primero. Y después ya veremos si tenemos hijos o no. Eso es lo que hizo Eva. Por eso el pecado empieza en Génesis. Ahí se trastocó todo. Entonces hoy
La juventud se está casando, ¿sí? Pero primero, ¿qué va a hacer? Primero su universidad, su carrera, su maestría, su licenciatura. Y cuando ya haya terminado con su deseo de conquistar, ahora tengamos hijos. Por lógica, ¿dónde tuvieron los hijos? Afuera del huerto. ¿Dónde debieron haberlos tenido? ¿Por qué no los tuvieron dentro del huerto? Porque Eva se dedicó a desarrollarse ella primero. ¿Ya lo vio? Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? El rompimiento del orden divino. Ahora, ¿qué pasó? Eva, por consejo de Satanás, se sublevó, trastocó todo el orden divino. Por eso Dios dijo, sean fecundos y multiplíquense. ¿Ok? Pero ahora hay otra cuestión de fondo. Muy bien, llegamos al momento en que el Señor los expulsó. Ahora Eva, ¿qué dijo Dios? Que nos multipliquemos. Que nos multipliquemos. Muy bien, pero solo un hijo, Adán. Solo uno. ¿Y qué dijo Dios? Hasta la niña lo entiende. ¿Se da cuenta el pecado cómo trastocó el orden divino? Entonces, hoy ya no es solo uno, solo dos, no más. Porque la casa ya no alcanza, el sueldo no alcanza, solo dos. ¿Pero qué dijo Dios? Por eso es que los hebreos tienen 8, 9 y 10, porque ellos conocen esto. Los únicos que no lo conocemos, o si lo conocemos, no lo valoramos. Por eso es que vamos a aprender más adelante algo que ya medio toqué. No es lo mismo tener hijos que tener descendientes. La mayoría tenemos hijos, pero no descendientes. O sea, no hay quien continúe la obra de Dios. Ese es el descendiente. El hijo solamente cumple una función de derechos. El descendiente, por ser descendiente, tiene un compromiso con Dios para continuar. Por eso el Señor dijo a Abraham, yo sé que Abraham le enseñará a sus hijos y a los hijos de sus hijos que Jehová es Dios. Entonces estamos viendo qué pasó, que no fructificaron ellos. Porque lógicamente el pecado vino y dañó el orden divino. Quiere decir, y aquí voy a decir algo pragmático, cuando usted o yo alteramos el orden divino, estamos rebelándonos contra Dios. Entonces retrocedamos. Cuando la mujer no está sometida al orden, ¿a quién está ofendiendo? Cuando el hombre no está sometido a su mujer, ¿a quién está ofendiendo? Cuando la mujer no está cumpliendo su rol como mujer, ¿a quién está ofendiendo? Todo va para Dios, hermanos. Por eso es que en aquel tiempo, que no existía la inseminación artificial ni nada de eso, tenían que estar los dos en el mismo nivel. Entonces, repito mis notas, ¿qué pasaría si Eva diría, no tengo ganas de fructificar? O sea, no quiero tener hijos. El hombre tendría que haber dicho, lo lamento, Dios dijo. Pero el hombre no dijo eso, quedó callado. ¿Ah? Quedó callado. O sea, el hombre no se sometió a la palabra de Dios. Esto es bastante fácil de entender, pero también es muy serio. Vengamos al día de hoy. ¿Qué pasa si uno de los dos no obedece el orden divino? Se está dejando de lado la ordenanza divina. Es por eso que dice Pablo, sométanse a ambos. Porque en el momento en que uno de los dos quiere saltarse lo que Dios ha dicho, el otro debe corregir lo que se debe obedecer. Lo lamento, mi amor, eso no fue lo que dijo Dios.
Dios dijo esto. Eso es someterse uno al otro. Yo me someto a Dios y automáticamente hago valer el derecho de Dios por sobre el derecho de mi cónyuge y viceversa. Por eso vamos a ver algo muy interesante más adelantito. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Génesis lo que nos está enseñando es que el machismo es satánico. Es satánico. Y el feminismo también es satánico. Entonces, ¿por qué se cree que Eva dijo, primero conquistemos la tierra y luego hagamos todas las demás tareas? ¿A dónde nos lleva esto? La mujer por excelencia tiene un cerebro más analítico que el del hombre. Y lo tiene porque fue la que más expuesta estuvo cuando conversó con la serpiente. Eso provocó que se saltara el cerco y fuera a conquistar la tierra, los deseos y los gustos antes de reproducirse. O sea, el hecho de haber comido el fruto es una autosatisfacción que la mujer tuvo. Primero voy a conquistar ese árbol y después ya veremos lo demás. Hoy el árbol, lógicamente, es la cultura, es el vino. Ahora aquí viene lo duro. En Génesis, ¿a quién llamó Dios primero? Fue a Adán, no fue a la mujer. Aquí ya vemos el orden divino que Dios ratifica, recordando que es el hombre la cabeza de la mujer, del hogar y de todo lo que le rodea. Es por eso que vemos que Daniel, capítulo 9, ora por un pecado que él no cometió, pero sí cometieron sus padres. Por eso él dice en Daniel 9, Señor, mis padres y yo hemos pecado, pero Daniel no había nacido. Pero Daniel reconoce que el pecado de los padres alcanza a la familia. Esa fue la causa por la cual los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces, la palabra gobernar, la palabra someterse, nos lleva a la creación de la luna y el sol. ¿Para qué creó Dios el sol y la luna? Para que gobernaran, uno de día y el otro de noche. Pero ¿quién marca el momento en que la luna sale? ¿Quién? El sol. Quiere decir que la luna, mientras el sol esté en su punto, la luna no puede salir. Hasta que el sol se oculta, entonces sale la luna. Aquí tenemos el orden divino para el hogar. Cuando el hombre mengua, la mujer crece. Pero cuando el hombre crece, la mujer debe menguar. Eso significa que nosotros nos debemos someternos unos a otros. Es el hombre sujeto a Dios quien determina qué entra y qué sale de su hogar. Por eso es que hoy estamos viendo que es la mamá la que dicta las normas de la televisión, el celular, las redes. Y ahí es en donde está fallando la madre con respecto al orden divino, porque es el padre quien debe autorizar si el hijo tiene o no celular. Él es el encargado de marcar la entrada y la salida de las costumbres, culturas, deseos y todo lo que se relaciona con su familia y su matrimonio. Así como es el sol el que determina en qué momento sale la luna, así el hombre es el que determina qué entra y qué sale de su hogar. Eso es lo que vemos con Sara y Abraham con el problema de la sierva. Ella dijo en un momento de crisis que Dios juzgue entre tú y yo. No dijo entre yo y tú. Que Dios juzgue entre tú y yo. A ver quién de los dos tiene razón. Cuando estaban peleando por echar a la Agar, ¿se recuerdan? Ok, ¿y qué le dijo Dios a Abraham? Sométete a Sara, haz lo que ella dice. Pero fue Dios. Porque Sara respetó el orden divino. Bueno, está bien, no nos ponemos de acuerdo porque es la mamá de tu hijo, pero hagamos una cosa, que sea Dios quien decida entre tú y yo. Y Dios vino, ¿y a quién apoyó? A Sara. Cuando le dijo a Abraham, hazle caso. Imagínense decirle eso a un griego.
Imagínese decirle eso a un salvadoreño de pura cepa, de machete, de asadón. Este hombre está loco. Yo digo que mi mujer se va a montar sobre mí, disculpe la expresión, pero no. No, porque por eso hay que enseñarle a los dos. Cada uno de los dos tiene su área de gobernar. La luna gobierna. ¿Qué más que la luna gobierna el mar, los partos, los nacimientos, la agricultura? Imagínense qué privilegio. Pero el hombre gobierna la síntesis, la fotosíntesis, el crecimiento, la vitamina D, etcétera. Cada uno de los dos. Entonces, eso quiere decir que la decisión la debe tomar el varón guiado por Dios. Ella puede apoyarlo, puede opinarle y aconsejarle, pero al final es el hombre el que debe ser responsable de la decisión final, todo para que ambos estén en la perfecta voluntad de Dios. La mujer tiene que pedirle al Señor que le abra el entendimiento a su esposo. Eso quiere decir que ella debe orar por su esposo. Lo que sucede es que al día de hoy hemos perdido el sentido de corporeidad. La sociedad ha pervertido ese principio haciendo que el matrimonio sea compuesto por individuos, cuando Dios lo creó como una sola carne. Por eso hemos estado hablando en otros estudios de la individualidad. Eso nació en Francia después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, cuando vino la Revolución Social, que nació el individualismo. Por eso es que la iglesia hoy está compuesta por individuos. ¿Qué quiere decir? Que ya no somos un cuerpo. Aunque querramos disfrazarlo, no somos un cuerpo. Porque cuando a alguien se le llama la atención, su derecho individual dice, me está tirando. No tiene derecho de violar como se dice socialmente, mi metro. No se me acerque, ese es mi metro. No se me acerque. ¿Han visto los futbolistas cuando le hablan al árbitro? ¿Han visto? Solo se le acercan, pero no lo pueden tocar. Y todavía el otro le saca la tarjeta roja y el otro con ganas de... no lo puede tocar. Tiene su espacio y eso se ha metido a la iglesia. Por eso hoy, si Pablo viniera, fracasaría con su enseñanza de la corporeidad, por el individualismo que ya se metió. Y lo peor es que los mismos padres le dicen a sus hijos, tu tata soy yo soy el que te manda. Entonces viene el pastor y quiere instruirlo, topa. No lo permite el papá o la mamá, por ese problema del individualismo. Cuando Dios creó, los creó una sola carne. Somos un solo cuerpo en Cristo. No somos 2, ni 3, ni 4 personas. Somos una institución. ¿Te recuerdas el estudio que tuvimos el lunes, pajarito? De las diferentes dimensiones del ataque de Satanás. La iglesia no está leyendo. Hoy se exige que se diga, estamos embarazados. Renuncio. Porque el mismo embarazo que tiene la mujer, se supone que lo debe sufrir el hombre. Por eso es que hoy se está pidiendo que el embarazo lo sufran los dos. Ahí están los periodistas entrevistando, la mamá está dando de mamar por allá, por eso hoy vaya a cualquier lugar, ¿quién sale chineando al recién nacido? ¿Ya lo vieron o no? Tú sí, ¿verdad? Porque eres de esta época. ¿Quién sale cargando al bebé? Y la mamá con el maletín. Ahora imagínense países que no tengan ese privilegio, ¿cómo está el matrimonio? Totalmente, como se dice, chapados a la antigua. ¿Saben qué, hombres y mujeres? Si confiar en el orden divino nos es gravoso, debemos aprender que la mejor manera de vivir el matrimonio es dejar las cosas en las manos de Dios. Nos cargaremos menos, sufriremos menos, lloraremos menos si permitimos que sea Dios el responsable final de darnos la ayuda necesaria.
Por eso es que repito, Pablo está hablando con cristianos. Cuando yo no logro ponerme de acuerdo con mi esposa, o ella no logra ponerse de acuerdo conmigo, lo primero que hace es poner su música, se pone a cantar, y a mí me dejó ahí pensando, bueno, ¿y ahora cómo arreglo esto? Señor, ayúdame. Ella me lleva a la delantera. Y yo voy con Dios y le digo, Señor, ayúdame. No debo molestarla, no debo sacarla de su zona de confort. Yo soy el culpable, ayúdame. Y quizá ella lo haga por su cuenta en algún momento. Porque hemos aprendido que mientras esté el Señor a nuestro lado, yo me voy a cargar menos, voy a sufrir menos, voy a llorar menos, si permito que sea Dios el responsable final de darnos la ayuda. Ahora viene el verso 23, porque mire todo lo que dice el verso 22, ¿verdad? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esta está sujeta a Cristo. También las mujeres deben estar a sus maridos en todo. El verso 25 lo vamos a ver si lo toco de una vez. Vamos a ver. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Ahora, la pregunta, ¿por qué Pablo está hablando de esto a los efesios? Muy sencillo. Porque ellos tenían el mismo problema que nosotros. Por eso es que la palabra no cambia. Dice Jesús, todo pasará, pero no mi palabra. Algo que la ignorancia de los hombres les ha afectado en su relación con su esposa es que no quieren aceptar el orden divino. Ella, como él, ambos son hijos de Dios. Ambos somos nacidos del corazón del Padre. Y ambos estamos inscritos para heredar el reino de nuestro Dios. Todos aquellos que nos hemos entregado al amor de Dios, estamos vivos el día de hoy gracias a su gracia y misericordia. Entonces, hombres y mujeres, yo no debo olvidar que ella, antes de ser mi esposa, es hija y sierva de Dios. Cuidado quien toca a una hija de Dios. Se está metiendo con el Padre. Pero cuidado quien le falta el respeto a un hijo de Dios, porque se está metiendo en problemas con el padre de ese hombre. Teniendo esto presente, el matrimonio tendría que ser una experiencia maravillosa. Entonces, yo no debo olvidar que ella, antes de ser mi esposa, es hija y sierva de Dios. Ahora, ¿lo podrá entender esto un no creyente? Imposible. Imposible. Por eso tiene que imponerse, por eso tiene que exigir, por eso tiene que faltarle el respeto, insultar a su esposa y a sus hijos. Mi esposa no es cualquier persona. Ella es una persona que tuvo a bien llamarla para su reino porque Él tiene planes de bien para ella. Entonces, aquí viene algo hermoso que nos compromete, Edwin. Dios pensó que el bien que tu esposa puede tener a su lado, eres tú. Pero ¿cómo la tratas? ¿Qué haces por ella? Entonces aquí se rompe un concepto machista. Es que vos me necesitas a mí. No, chulito. Dile no. Lo lamento. Yo tengo un padre, por eso, ¿qué dice la palabra? Yo soy tú. ¿Se da cuenta? Una cachetada al hombre. Una cachetada al orgullo masculino. Porque ella no es cualquier persona. Ella, la esposa, es una persona que tuvo a bien ser llamada por Dios para su reino, porque Él tiene planes de bien para ella. Cuando yo olvido ese principio, Dios me pide cuentas de lo que he hecho con su hija y con su sierva. Por eso Romanos dice, ¿y quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Si para su Señor está en pie, ¿qué te importa a ti? Es que, pastor, mi mujer no me hace caso. Habla con Dios. Habla con Dios. Es que se gasta todo el dinero. Habla con Dios. Entrégale a Él su problema porque es su sierva.
Ella no es un algo que se me pegó en el camino. Ella es alguien especial que Dios puso a mi lado para que me ayude a buscar la santidad y la entrega a Él, quien también es mi Dios y mi Señor. Mi esposa es una persona redimida a quien tengo que aprender a respetar y amar, porque ella también tiene cosas que aportar para edificarme. Por eso, Génesis, ambos ya no son dos, una sola carne. Ambos fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla, ambos. Hay una corriente teológica que dice que la mujer no tiene nada bueno que decir, es todo al contrario, tiene cosas mejores que decir que nosotros los hombres. Mi esposa es una persona redimida a quien tengo que aprender a respetar y amar, porque ella también tiene cosas que aportar para edificarme. Hay que desempolvar ese principio en los hombres porque se han creído la raza superior, cuando ese pensamiento es diabólico que nos separa del amor de Dios a través de nuestra esposa. La mujer, creyente o no, es una puerta que Dios ha abierto para que mi vida sea entrenada a aprender a honrar y obedecer su palabra. Sea creyente o no, ella es un instrumento de Dios. ¿Por qué? ¿Puedo tener hijos sin ella? ¿Tiene que ser evangélica para que sea madre? Estamos hablando de biología. Ese es el misterio que Dios ha puesto en la mujer. Pero soy yo el encargado de irla guiando, de irla enseñando y que ella aprenda a someterse al Señor y luego a mí. Si yo no honro y respeto a mi esposa, no estoy honrando ni respetando el regalo de Dios para mí. Él me ha regalado a una de sus hijas para que yo la respete y la ame como Cristo amó a su esposa, la iglesia. Examine la vida de un hombre que no honró ni respetó a su esposa, examínela. Es un pobre, cuitado, necesitado, miserable, necesitado de ella. Examine la vida de un hombre que ha honrado a su esposa. Ese hombre es un hombre de éxito, un hombre de bendición. Examine la vida de un hombre que no respeta ni honra a su esposa. Tiene que estar arañando la tierra entre cardos y espinos para poder sacar su sustento. Examine la vida de un hombre que honra y respeta a su esposa. Y va a haber un hombre que vive en el Edén. La paradoja de todo esto, mis queridos, es que la mayoría de los hombres saben cómo convivir con personas diferentes en sus lugares de trabajo y estudio. Aprenden a respetar y cumplir ciertas reglas sociales ante los incrédulos del mundo con quienes comparten espacios en sus oficinas o aulas. Esto es mío, sin embargo, en sus hogares ya no son capaces de convivir santamente con sus esposas. Y eso se llama hipocresía. En el mundo, en el trabajo, con la secretaria, con todas, son corteses, amables y todo. Solo cruzan el umbral de las puertas de su casa y se convierten en unos tiranos insoportables. Por eso es que les va mal. El próximo estudio, si es que va a venir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ellas, para la próxima semana. Porque Pablo sigue golpeando duro a los matrimonios. Y yo no hablo de ustedes, hablo de mí. Desde el momento en que el Señor me muestra esto, tengo que demostrarme a mí mismo que esto me lo estoy aplicando. Si su casa está toda chuca, hedionda, llena de moscas, basura por todos lados, así está el alma del hombre. Porque dice que Cristo limpia y lava a su iglesia con la palabra, no con golpes, ni coscorrones, ni con insultos, con la palabra. Lo que pasa es que las mujeres, como han sido desde chiquitas, atendé a tu hermano, atendé a tu hermano, atendé a tu hermano, entonces lógicamente esa cultura sigue aquí.
en donde la mujer es la que barre, trapea y limpia. Y sí, tiene que hacerlo, pero no por obligación, sino como un fruto del amor a su esposo, para que cuando él venga encuentre su casa en orden. Pero el hombre, lógicamente, conociendo el orden divino de Dios, que se entregó a sí mismo por ella, yo me tengo que entregar a sí mismo por ella. Bueno, veo mujeres que ya se están cabeceando, como que les da sueño oír esto, pero amén. Gloria a Dios. Ahora termino. Cásate con un incrédulo. Te va a ir mal. Él no conoce que tú eres un regalo de Dios para su vida. Si no lo conocen muchos cristianos, menos un incrédulo. Para él, la mujer es su sirvienta, es su esclava, es la madre de mis hijos. Es la madre de mis hijos. No es de nuestros hijos, sino de mis hijos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te agradezco, Señor, esta clase tan hermosa que nos has dado. Ayúdanos a vivir tu palabra y salir de ese vino del mundo que muchos siguen bebiendo, porque el mundo los emborracha con esas filosofías extrañas a tu palabra. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.